Buenas tardes con todos. Es un honor para mí, como director principal del Colegio de Abogados, dar el inicio a este importante evento tan relevante para todos los abogados, no solamente de esta provincia, sino de prácticamente todo el país. Este evento, indiscutiblemente, es una muestra de apoyo a la inconformidad que existe por parte de la gran mayoría de profesionales del derecho respecto a la creación de unidades y tribunales anticorrupción con sede única en la ciudad de Quito. Y no existe mejor manera de mostrar una oposición si no es desde el aspecto gremial y también desde el aspecto académico. En este día tenemos aquí presente, para dar inicio a esta charla magistral, a la abogada Vanessa Zavala Fonseca, quien ha creado una excelente acción de inconstitucionalidad que hace frente a este abuso del derecho que pretende crear unidades y tribunales especializados únicamente en la ciudad de Quito. Es la persona más calificada para poder referirse a esta arbitrariedad, a esta inconstitucionalidad. La tenemos aquí presente y su hoja de vida habla por sí sola. Es una profesional del derecho destacada, brillante, quien ha participado en los casos más importantes de todo el país y quien ha representado ya durante años en varios litigios al Colegio de Abogados del Guayas. Ella fue quien patrocinó en su momento la acción de protección para que a los abogados se los pueda vacunar en la época del COVID y otras acciones importantes en beneficio del gremio. Es una profesional del derecho, magíster en Derecho Penal, magíster en Derecho de la Empresa y una excelente litigante. Y con esta breve introducción, que no es suficiente, porque los méritos de la abogada Vanessa Zavala son mucho mayores, quiero que la reciban todos los aquí presentes, tanto en este auditorio como por la plataforma telemática, con un fuerte aplauso a la abogada Vanessa Zavala, quien va a darnos una introducción, una exposición brillante respecto a este problema que es tan relevante para todos. Abogada Vanessa Zavala, para mí es un honor darle el micrófono en este momento. Gracias, senador. Buenas noches con todos. Agradezco la cálida presentación del doctor García y también agradezco la presencia física de todos ustedes en este auditorio, así como la comparecencia de todos quienes nos acompañan a través de la plataforma del Zoom. De modo que este evento se desarrolla tanto presencialmente como en vía telemática. El día de hoy vamos a conversar acerca de la resolución 190 del 2021 que ha sido emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura con fecha 19 de noviembre del 2021 y que se encuentra publicada en el cuarto suplemento del registro oficial 585 del 25 de noviembre del 2021. Con esta resolución en concreto, el Pleno del Consejo de la Judicatura crea unidades judiciales, tribunales con competencia para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, así como también traslada la competencia para la fase de impugnación exclusivamente en favor de la Sala Provincial de la Corte Provincial de Pichincha. Esta resolución actualmente y hoy por hoy es conocida por todos nosotros en vista de la extensa promoción que el Consejo de la Judicatura le ha dado a esta creación de tribunales a través de los medios de comunicación en estos últimos días. Así como también con el llamamiento a ya el concurso de méritos de oposición para nombrar a los jueces que van a ocupar los cargos de estas unidades que se crean a través de esta resolución. Y de manera previa a referirnos al fondo de la resolución,
quiero señalar que solamente esta promoción dada por el Consejo de la Judicatura y el enfoque que se ha dado, en principio estigmatiza y saca de contexto a la creación de estas unidades, porque señala a estos jueces como encargados de la lucha contra la corrupción. Y aquí quiero recoger una idea de mi socio, el abogado César García Sánchez, al referirse a que los jueces, en cuanto tales, en el ejercicio de su jurisdicción, no están llamados a ejercer una lucha en contra de la corrupción, ni están llamados tampoco a ejercer una lucha en contra de ningún delito, de ninguna lucha, porque los jueces actúan desde una condición de imparcialidad, y desde esta condición de imparcialidad no pueden adoptar una decisión, una posición en un bando o en otro, ya que esto transgrede el principio de contar como un juez imparcial. Yo no puedo entrar como procesado a ser sometido a la jurisdicción de un juzgador que tiene un sesgo de que tiene que luchar en contra de la persona que le estoy poniendo al frente como procesado o de los actos que está cometiendo esta persona presumiblemente. De hecho, eso ya transgrede en primer momento el principio de inocencia y transgrede la facultad que los jueces tienen constitucionalmente al ser imparciales. Haciendo este primer comentario, quiero decirles que tenemos objeciones doctrinarias, objeciones constitucionales y objeciones legales en contra de esta resolución del Consejo de la Judicatura. Las objeciones doctrinarias o dogmáticas, en principio, colegas, tiene que ver con lo denominado por Zaffaroni ya dentro del principio del garantismo del derecho penal. Y tiene que ver con que el derecho penal no está llamado a legitimar el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que las leyes penales no están para legitimar toda actuación estatal de persecución. No están aquí para legitimar el proceso penal, ni están aquí para legitimar la persecución en contra de los delitos. Lo que existe, el derecho penal existe para contener el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que el derecho penal consiste en un sistema de garantías que eviten el abuso del Estado en el ejercicio del poder punitivo en contra de las personas que se encuentran sometidas a una persecución penal. Y esto tiene que ver con un principio histórico que ya data del derecho penal de la época liberal, en donde el derecho penal nace como un fin de contener el principio de las leyes aplicadas por un rey o por un emperador, sin límites. Entonces, la ley penal establece un límite, una contención al autoritarismo y establece un principio de garantía en favor de los ciudadanos, no solamente de aquellos que están sometidos al derecho penal, sino de todos los ciudadanos que conformamos un Estado, porque sin límites al derecho penal, este se desborda y se convierte obviamente en un estado de arbitrariedad en donde cualquier conducta que no se ajuste a las condiciones del poder político obviamente será procesado y juzgado. Entonces, partiendo desde este principio doctrinario, nuestra primera observación obviamente tiene que ver a que esta resolución no puede legitimar el poder punitivo del Estado por sobre las normas del debido proceso y por sobre las normas de la legalidad. Y luego nuestras siguientes objeciones, claro, son de orden constitucional, a las cuales les voy a conversar a ustedes los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado, la suscrita en conjunto con el doctor César Rafael García, y que se encuentra ya en sala de admisión de la Corte Constitucional. A la par que vamos a ir analizando estas violaciones constitucionales, las iremos concatenando con las realidades que contravienen la ley y que contravienen los principios de legalidad, puntualmente
con las normas del Código Orgánico Integral Penal. Bien, entonces, ¿se escucha ahí? Ya. Primer punto importante que tenemos que fijar. Esta acción de inconstitucionalidad o esta posición nuestra que vamos a establecer aquí de oposición a la resolución del Consejo de la Judicatura no se opone al principio de especialidad de los jueces. Tampoco se opone al hecho de que efectivamente los delitos relacionados con corrupción o relacionados con crimen organizado tienen características especiales que exigen y que necesitan obviamente un nivel de especialidad y de conocimiento en los juzgadores que los van a sustanciar. Lo que se opone es a que estos juzgadores o estas jurisdicciones sean concentradas y sean centralizadas en la ciudad de Quito para competencia de todo el territorio nacional. Así, el artículo 2 de la mentada resolución establece que se van a crear las unidades judiciales que serán competentes en razón del territorio para conocer, sustanciar y resolver los delitos cometidos a nivel nacional y los delitos de carácter transnacional de acuerdo a la competencia en razón de la materia establecida en la presente resolución. Y luego establece que para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes los jueces y los tribunales de Quito para sustanciar y resolver la etapa de juicio. Y finalmente establece que la etapa de impugnación, esto es la apelación, va a ser conocida de manera exclusiva por los jueces especializados de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Esto quiere decir, señores, que todo el proceso, desde su inicio, a partir de la formulación de cargos, será tramitado única y exclusivamente en la ciudad de Quito. ¿Sobre qué delitos? Es importante saber sobre qué delitos. La resolución contiene un anexo, al final, que enumera 44 infracciones que están contenidas y tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Empezando por los delitos, todos los delitos en contra de la administración pública. Peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Continúa posteriormente con los delitos que tienen que ver con los derechos humanos, con los delitos de lesa humanidad, dentro de los que se cuenta obviamente el genocidio, la esclavitud, la desaparición forzada, entre otros. La pornografía, el sicariato, el secuestro, el tráfico de migrantes, la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el tráfico ilícito de estas sustancias, la organización y producción de tráfico, todo lo que tiene que ver con sustancias sujetas a fiscalización, la actividad de recursos mineros, el almacenamiento, transporte, envasado y comercialización ilegal de hidrocarburos, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, el terrorismo, la delincuencia organizada y la estafa. Entonces, son 44 delitos que van a ser conocidos en razón de la materia por estas unidades. Para adentrarnos un poco más, la resolución establece que para que concurra o se radique o se pueda fijar la competencia en favor de estos jueces especializados en la ciudad de Quito, tienen que concurrir circunstancias complementarias y particulares, que también se establecen en la resolución. Estas circunstancias complementarias y particulares, si bien están enumeradas en cinco numerales, no son más de 2. Se resumen realmente en 2. La primera es que exista
o que el delito cometido, cualquiera de los 44 señalados, haya sido cometido a través de la intervención de una estructura criminal. Y la resolución señala que esta estructura criminal será considerada de acuerdo a los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas, lo cual implica, señores, que siempre estamos hablando de delincuencia organizada. Y la segunda circunstancia es que se trate de un caso o de un tema de trascendencia o connotación nacional, lo cual quiere decir que estamos frente a cualquier delito. Porque la connotación o la trascendencia nacional, hablemos claro, va a depender del nivel de promoción que le dé la Fiscalía al caso, o del nivel de promoción que los medios de comunicación le den al caso, o en todos los casos en los que esté involucrado un político, o todos los casos en los que esté involucrado un funcionario público, ¿verdad? Porque todos estos casos tienen interés y connotación nacional. En consecuencia, señores, la verdad es que todos los delitos que se tramiten, que estén contenidos en las 44 infracciones, se pueden tramitar concentradamente con competencia territorial nacional en la ciudad de Quito a voluntad de la Fiscalía. Porque la connotación y la trascendencia nacional, lo repito, va a depender de esta promoción que le quiera dar la Fiscalía en las redes sociales, principalmente al delito. Ahora bien, una vez que hemos fijado estas connotaciones, les voy a comentar cuáles son nuestras objeciones. Porque es muy importante determinar que nuestra oposición no es una oposición sin sentido, es una oposición fundamentada en la Constitución, en la ley y en los derechos de los profesionales que ejercemos el derecho fuera de la ciudad de Quito. Bien, existen varios derechos constitucionales que se violan a través de este cuerpo normativo que tiene efectos de carácter general. Esto quiere decir que va a surtir efectos en nuestro ordenamiento jurídico a partir de su promulgación y a partir de que se conformen los tribunales y los juzgados en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, y constitucionalidad tiene que ver. Para esto, antes de pasar a la inconstitucionalidad, quería comentarles un antecedente que es relevante. Es un antecedente muy relevante. En el 17 de abril del año 2018, el entonces Consejo de la Judicatura emitió la resolución 051 del 2018, en la cual el Consejo de la Judicatura resolvía crear la Unidad Judicial de Garantías Penales especializadas en lucha contra el crimen organizado y el Tribunal de Garantías Penales especializados en lucha contra el crimen organizado con sede única en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Esto quiere decir que esta resolución del 051-2018 tenía el mismo efecto que la que estamos analizando ahora. Centralizar la administración de justicia en la ciudad de Quito en los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Al respecto de esta resolución, el Consejo de la Judicatura emitió una siguiente resolución el 4 de mayo del 2018, un mes después, en la que resuelve lo siguiente. Dada la preocupación manifestada por un grupo de jueces de alzada que podrían llegar a conocer las causas objeto de esta resolución, esto quiere decir que se manifestaron en contrario los propios jueces de la Sala Penal de Pichincha, los que van a conocer estas causas. Con el afán de evitar posteriores alegaciones de falta de competencia o entorpecimientos procesales que puedan acarrear innecesarias discusiones sobre la validez de los procesos, es indispensable poner en consulta de la Corte Constitucional si se puede o no crear estos tribunales. Entonces, a través de la resolución del 17 de abril del 2018, el propio Consejo de la Judicatura resolvió que la resolución de creación de estos tribunales entrará en vigencia una vez que la Corte Constitucional
se haya pronunciado en consulta e iba a realizar el propio organismo. Hasta la presente fecha, la Corte Constitucional no se ha pronunciado y la resolución mencionada del Consejo de la Judicatura tampoco se ha revocado, no se ha dejado sin efecto, es decir, está vigente. En consecuencia, esta resolución de la que estamos hablando ahora, la 190 del 2021, viene a superponerse sobre una decisión del propio Consejo de la Judicatura de consultar a la Corte sin que la anterior propia resolución de ellos se haya dejado sin efecto. Y esto, vamos un paso más allá de las cuestiones de legalidad que son evidentes. Resulta ser entonces que el organismo, el Consejo de la Judicatura, está consciente de que esta creación y que de estas actuaciones van a vulnerar derechos constitucionales. Está consciente, porque ya lo expresó en un acto normativo anterior, de que su resolución es ilegal y es inconstitucional. Y sin embargo, el actual organismo o el actual pleno del Consejo de la Judicatura lo está llevando adelante con bombos y platillos y con el aplauso del presidente de la República. Entonces, esto sí nos tiene que llamar a reflexionar también sobre el hecho de que el propio organismo ya se pronunció al respecto de esta propia decisión, manifestando su duda sobre si estas actuaciones iban o no a vulnerar derechos constitucionales. Bien, ahora, ¿qué disposiciones constitucionales se violentan con esta resolución? A nuestro juicio y conforme está presentado en la demanda de inconstitucionalidad. Primero, el principio de descentralización de la administración de justicia, que se encuentra contenido en el artículo 225 de la Constitución de la República, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque la función judicial evidentemente forma parte de la administración pública. Y en tanto, administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los siguientes principios: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización. ¿Qué quiere decir la descentralización y la desconcentración? Evidentemente, estos principios versan sobre el repartimiento o compartir las funciones dentro de un mismo órgano, de modo que sea más eficiente y que la administración de justicia se acerque al ciudadano. Ese es el principio de desconcentración. Y la descentralización trata sobre esta repartición de competencias dentro de cada ente, generando descongestión de la administración central. Resulta evidente que retirar las competencias de todas las provincias del país para concentrar el juzgamiento de los delitos, de 44 delitos, a voluntad de la Fiscalía en la ciudad de Quito, centraliza la administración de justicia y es contrario al principio de descentralización y de desconcentración, que a la vez se va a traducir en afectaciones a los derechos de las partes. Y vamos a conversar por qué. Se violenta también el principio de seguridad jurídica. Está contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República y que reza que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto de la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, aplicadas por las autoridades competentes. ¿Cómo se viola el principio de seguridad, colegas? De seguridad jurídica. Se viola porque a través de esta resolución, que es de carácter administrativo, se pretende modificar los procedimientos y los límites establecidos en la Constitución y en el COIP, porque el Código Orgánico Integral Penal establece las circunstancias y las reglas para fijar la competencia ante la comisión de un delito tipificado en el territorio nacional.
Y como todos sabemos, la competencia para el conocimiento de delitos con competencia nacional se define en primer momento teniendo en cuenta la circunscripción territorial en donde se ha cometido el delito y la competencia del juez en relación con esa misma circunscripción territorial, donde se cometió el delito o donde el delito tuvo sus efectos. Luego dice el Código Orgánico Integral Penal, si el delito hubiera tenido efectos en dos jurisdicciones territoriales distintas, prevendrá la competencia el juez que la haya conocido primero. Y luego dice, si es que no es posible determinar la concurrencia de dónde se cometió el delito geográficamente, se acudirá al juez del domicilio del procesado. Y luego dice que si se desconoce el domicilio del procesado, se juzgará en la ciudad de Quito, en la capital. En consecuencia, son reglas que son excluyentes y sucesivas la una a la otra. Si se cumple la primera, excluye a las demás en orden sucesivo. La resolución del Consejo de la Judicatura se salta todo este procedimiento que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal y que no se ha reformado, y entonces genera un principio de incertidumbre en los ciudadanos y evidentemente genera una vulneración al principio de seguridad jurídica. Pero esto además significa, porque además resulta un poco incomprensible, que el Consejo de la Judicatura pretenda justificar esta resolución señalando, bueno, sí, no se ha reformado el código, pero estos son temas de excepción. O sea, vamos a tratar solamente en casos excepcionales, solamente cuando concurran las circunstancias. O sea, bueno, esa justificación, colegas, en lugar de validar o de legitimar la resolución, ratifica su naturaleza inconstitucional, porque entonces nos demuestra, con palabras del propio Consejo de la Judicatura, que se tratan de tribunales de excepción, que se tratan de tribunales, dicho de otro modo, que se tratan de tribunales creados solamente para casos excepcionales, lo cual vulnera la norma principal del debido proceso, que es que todo procesado se tiene que ser juzgado ante un juez competente y ante su juez natural. Y su juez natural, conforme lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es otro que aquel que se encuentra establecido en las leyes penales vigentes en ese país, lo cual quiere decir que nuevamente nos remitimos a las reglas de la competencia del Código Orgánico Integral Penal que acabamos de repasar. Entonces, la resolución del Consejo de la Judicatura se va por encima de las normas que se encuentran vigentes en el COIP, viola el principio de seguridad jurídica y al mismo tiempo viola el principio de legalidad, que se encuentra contenido también en el debido proceso, artículo 76.3 de la Constitución, cuando dice que no se puede juzgar a una persona ante un juez incompetente o en inobservancia del procedimiento expreso para cada caso. Evidentemente, esto obliga, a través de una resolución general, a violar el procedimiento expreso para cada caso, es decir, que la violación al debido proceso se genera por disposición del Consejo de la Judicatura. De tal suerte, señores, que todos los procesos que se conozcan en estas circunstancias estarán viciados de violaciones al debido proceso y después le costarán al Estado las correspondientes indemnizaciones por haberse vulnerado el derecho de los procesados. Y entonces nos preguntamos si al final del día el funcionamiento de estos delitos sirve para beneficiar al Estado o para seguir generando las cuantiosas multas que después el Estado tiene que pagar por la vulneración a los derechos al debido proceso, que ya sabemos que nos cuestan bastante año a año. Se viola el derecho de acceso a la justicia. Y el derecho de acceso a la justicia no es otra cosa que una característica del derecho a la tutela judicial efectiva. En la Constitución reza claramente que tiene que ver
al respeto de la administración de justicia en concreto, con minimizar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, generacional, constitucional y geográfica o de cualquier naturaleza que resulte discriminatoria o impida la igualdad de acceso de oportunidades en la defensa del proceso. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 159-16 EP/21 en el sentido de que el derecho de acceso a la administración de justicia se viola cuando se verifica que existen obstáculos o impedimentos al acceso de la administración de justicia, tales como barreras económicas, burocráticas, geográficas, y habla, al referirse de geográficas, se refiere a la lejanía que impide el acceso al expediente. Y aquí nos vamos a aterrizar en cuestiones prácticas del día a día, del ejercicio profesional de ustedes y del mío. Resulta que cuando un representado nuestro sea procesado por cualquiera de los 44 delitos que se encuentran en esta resolución y lo trasladen a la ciudad de Quito, o el procesado de cualquier otro colega que no ejerza el derecho en la ciudad de Quito, sino en cualquier otra parte del país, este procesado va a tener una unidad de fiscalía y un juzgado que sustancia su proceso, en primer lugar, fuera del sitio en donde el delito se cometió o tuvo incidencia, fuera del lugar donde él tiene acceso a la prueba y a la producción de prueba, y que le implica un traslado que implica que él está ajeno al acceso permanente a su expediente, lo cual es una garantía básica del derecho a la defensa. Porque si yo no tengo inmediación con el proceso, inmediación constante con el proceso, me encuentro limitado y en desequilibrio con la fiscalía para presentar los elementos de descargo de los cuales yo me creo asistir. Ahora bien, los indicios del proceso se generan en el sitio en el que el delito tuvo sus efectos. Ahí se realiza el reconocimiento del lugar de los hechos, o ahí están los testigos, o ahí están la prueba o la recolección de documentos. El Estado tiene todo un aparataje y un presupuesto para actuar a través de estas unidades en todo el territorio nacional. El procesado no. El procesado siempre está en desventaja del poder punitivo estatal. Y esta vez, además de toda la dificultad, tendrá que trasladar la producción de sus elementos de descargo hasta la ciudad de Quito. Y además de eso, como el procesado va a tratar de minimizar esta barrera geográfica, seguramente se va a decantar por la decisión de contratar un profesional de la ciudad de Quito. Lo cual implica, en principio, empezando por el derecho de nuestros defendidos, una limitación de su derecho a la defensa en la garantía de contratar al abogado que sea de su confianza. Y el abogado que sea de su confianza normalmente está en su entorno. Y luego, implica en contra de los abogados que no trabajamos en Quito un trato discriminatorio en contra de los colegas de la ciudad de Quito, con todo respeto para ellos, porque genera una desventaja competitiva en nuestra contra y en favor de los profesionales que se desenvuelven en Quito. Genera una discriminación en nuestro ejercicio profesional cuando fuera de la ciudad de Quito existimos profesionales especializados, universidades especializadas en el tratamiento de estos delitos fuera de la ciudad de Quito. Y es más, cuando los delitos que están señalados en esta resolución tienen un altísimo grado de incidencia en nuestra ciudad, mucho más que en la ciudad de Quito, en la capital.
luego, señores, se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación en dos sentidos. El derecho a la igualdad y no discriminación en contra del procesado. ¿Por qué? Porque el procesado, de acuerdo con el artículo 11.2 y 66.4 de la Constitución de la República, que se refieren al derecho de igualdad y prohibición de discriminación, tiene derecho a que se reconozca y se garantice en su favor el derecho a la igualdad formal, material, no discriminación, a ser tratado en igualdad de condiciones que sus semejantes y a que no sea tratado diferente que otras personas que se encuentran en condiciones semejantes. Con este techo vamos a reflexionar un poco hasta la siguiente esfera. ¿Cuál es la condición de los procesados de un delito en contra de la corrupción de cualquiera de los 44 que están aquí? ¿Es distinta que un procesado de cualquier otro delito del Código Orgánico Integral Penal? No, no es distinto. Se trata de una persona que, en cuanto persona, goza de los derechos humanos en igualdad de condiciones que todos nosotros, que en cuanto persona goza del principio de inocencia y que en cuanto procesado, desde su función procesal, es procesado igual que cualquier otro delito. Por ejemplo, un procesado de un delito de delincuencia organizada es igual de procesado que un delito de hurto, ¿verdad? Entonces, en cuanto procesado, tiene derecho a que se le apliquen las normas que son aplicables para todos y que se encuentran contenidas en el Código Orgánico Integral Penal, porque la resolución no establece procedimientos especiales ni procesos especiales, sino que se va a aplicar en Quito los mismos procedimientos del Código Orgánico Integral Penal y las mismas reglas del Código Orgánico Integral Penal y las mismas disposiciones sustantivas y procesales del Código Orgánico Integral Penal, con la diferencia que se está generando una discriminación para los procesados de estos delitos que van directo a ser sentenciados, o más bien dicho, quienes lleguen a esos tribunales será como el libro de García Márquez, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla un criterio muy interesante sobre los estándares interamericanos relacionados con la corrupción y los derechos humanos. Y en este sentido manifiesta que el principio de igualdad se desprende de la naturaleza humana y es inseparable a la esencia de la dignidad de la persona, razón por la cual, dice la Corte Interamericana, es incompatible considerar superior a un determinado grupo que conduzca a tratarlo con privilegio o a la inversa, considerarlo como inferior a determinado grupo y tratarlo con condiciones más fuertes o discriminatorias. De modo que no existe justificación desde la Constitución de los Derechos Humanos para tratar a los procesados de estos delitos con condiciones más fuertes o discriminatorias que aquellas que rigen para todos los procesados de todo tipo de delitos en el Ecuador. Y luego, el trato, la otra esfera de la violación de este derecho, tiene que ver con el ejercicio profesional de los abogados, que nuevamente les señalo, tiene que ver no solo con la posibilidad de llevar el pan a nuestras casas en igualdad de condiciones que los profesionales que trabajan en Quito, sino que tiene que ver con una situación por demás discriminatoria, porque si regresamos a las condiciones complementarias de la resolución, habla de que todos los casos de trascendencia y connotación nacional van a ser en Quito. Ok, entonces, los abogados que no trabajamos en Quito no vamos a participar en los casos de trascendencia nacional ni de connotación. Nosotros estamos para los delitos menores, en Quito para connotación nacional. Eso es discriminatorio. Discriminatorio para nuestra profesión, para con nuestra condición humana y para nuestra dignidad de profesionales. ¿Qué otro principio constitucional se viola, colegas? El principio constitucional al juez natural, que ya comentamos de paso hace un momento, y que lo grave de esto es que la violación es de iure,
O sea, que la violación está contenida en una... ¿Por qué? Porque el juez natural obviamente tiene que ver con aquel juez que está determinado en el Código Orgánico Integral Penal y en eso ha desarrollado. El gobierno, Francisco Jiménez, que se encargará de dialogar con diversos sectores y el Ministerio intentará a la política de seguridad ciudadana. Tras despedir a Alejandra Arena, el presidente Guillermo Lasso continuó a Francisco Jiménez con el nuevo ministro de Gobierno, el ministerio encargado de la gestión política del gobierno con otras instituciones del Estado y el Ministerio de Gobierno. Ok. Entonces, ¿qué tiene que analizar la Corte para determinar que esta norma es incompatible o no con la Constitución? Derecho. Gracias. A ver, primero cabe determinar que el derecho del legislativo o de cualquier órgano con capacidad de emitir un acto normativo con consecuencias generales, como en este caso el Pleno del Consejo de la Judicatura, no es ilimitado, sino que tiene sus límites en la Constitución. Y que este derecho para configurar normas o leyes tiene su límite fundamental en el de no violar los derechos del núcleo esencial de derechos establecidos en la Constitución de la República. Y para eso lo que corresponde es realizar un análisis a la luz del principio de proporcionalidad. ¿Qué es lo que corresponde entonces? ¿Qué se tiene que analizar a la luz del principio de constitucionalidad? De proporcionalidad, perdón. Conforme lo ha determinado la propia Corte Constitucional y conforme lo ha determinado el tratadista Robert D'Alexi, que es uno de los tratadistas más importantes en lo que tiene que ver a la determinación de la proporcionalidad y la ponderación en materia constitucional. Bien. Entonces, el principio de proporcionalidad que se tiene que analizar tiene tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, la idoneidad permite determinar si la medida o la intervención legislativa, es decir, si esta resolución persigue un fin constitucional legítimo. El principio de necesidad va a comparar si es que esta medida es necesaria para el cumplimiento de ese fin constitucional legítimo o si existen otras medidas de intervención que resulten menos graves o menos lesivas que se puedan aplicar y que consigan el mismo fin. Y el principio de proporcionalidad pretende justificar que los beneficios que tenga esta intervención legislativa sean mayores a los perjuicios que genere. Bien. Con esos argumentos nos vamos a contestar en este momento, para finalizar esta conversación, si son idóneos y si son necesarios y proporcionales los artículos que en esta resolución crean los tribunales con una jurisdicción concentrada en la ciudad de Quito. Bajo el presupuesto de idoneidad, nosotros creemos
que la creación de judicaturas especializadas en delitos de la corrupción que propenden a la especialización de la administración de justicia, que propenden a la mejora de la administración de justicia, que propenden a un mayor conocimiento de los jueces en las características especiales de los delitos de corrupción y en las características especiales de los delitos de crimen organizado, es idóneo. Porque es justo que exista un nivel de especialidad en los jueces que van a conocer. Ahora bien, siendo idónea, nos vamos a preguntar si es necesaria la concentración de estos tribunales en Quito. Y tenemos que no. A la luz de la lógica, no resiste el criterio de que sea necesario concentrar en la ciudad de Quito a cambio del principio de especialidad. Y esto porque las unidades que van a juzgar estas causas lo harán bajo las mismas normas vigentes en el país, la norma penal. No tienen procedimientos especiales en materia penal, lo que bien pueden ser tratados en un distrito judicial provincial. Y además de eso, es justo que en las ciudades y en las provincias donde exista mayor incidencia de estos delitos, como en la ciudad de Guayaquil, se cree una unidad para que tenga jurisdicción distrital, conforme lo dispone la Constitución y conforme lo dispone la ley, de jueces especializados con competencia en Guayaquil o en el Guayas. Y para aquellas provincias en donde la incidencia sea menor de estos delitos, esa función bien la puede desempeñar un juez de garantías penales. En consecuencia, no es necesaria la centralización de los jueces para crimen organizado en la ciudad de Quito, restando competencias al resto del país. Porque existen medidas de intervención menos lesivas que tienen que ver con la creación de esas mismas unidades en los distritos donde tenga mayor incidencia el delito. Y aquí les voy a poner un ejemplo que me comentaba el doctor García, César Eduardo, el otro día, y tiene que ver con que en la realidad de Guayaquil, por ejemplo, al respecto de los delitos de lavado de activos, las personas o los sujetos obligados a informar a la UAFE son mucho más numerosos en Guayaquil que en Quito. Esto quiere decir que aquí tenemos más sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la UAFE que en Quito. Luego, por la condición geográfica de Guayaquil, que es una ciudad portuaria, es mucho más fácil la comisión o la incidencia de ese tipo de delitos aquí que en Quito. Luego, si es que los sujetos obligados a informar son de Guayaquil, eso quiere decir que la relación de dinámica económica es mayor aquí que en Quito. El movimiento económico es mayor aquí que en Quito. Y por lo tanto, en relación al movimiento económico de estos sujetos obligados a informar, la tributación en ese sentido es mayor aquí que en Quito. Lo cual quiere decir que con nuestros tributos se estaría financiando la creación de unidades concentradas en Quito que nos quiten los derechos a nosotros, en donde se genera la actividad económica y en donde se genera precisamente la incidencia para el delito. Y eso quiere decir que nos están quitando como sociedad el derecho de formar parte de la solución de nuestros problemas. Y finalmente vamos a saber si es que es proporcional en sentido estricto la creación de estas unidades. Y también vamos a decir que no, porque decíamos que el principio de proporcionalidad en sentido estricto solo se compensa cuando el beneficio generado por la intervención legislativa es mayor al perjuicio. Entonces, definitivamente es mucho mayor el perjuicio de afectar, generando trato diferenciado, afectando el derecho de la igualdad, poniendo en desventaja procesal de forma desproporcionada a todos los procesados de los 44 delitos, violar el debido proceso, violar las normas legales de la Constitución, evidentemente es mucho más grave que la creación o el beneficio que puede generar la creación de una unidad concentrada en Quito.
Con lo cual, concluimos que entonces la medida no es proporcional para el fin legítimo que se está determinando. Y si no es proporcional, obviamente no se ajusta a los principios de la Constitución. Y si no se ajusta a los principios de la Constitución, debe ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Y quiero terminar esta conversación con ustedes simplemente dejándoles una idea que es también gravísima. Y es el mensaje social que se encuentra subyacente a esta creación de las unidades concentradas para conocer delitos de corrupción y crimen organizado en Quito, que tiene que ver con la sensación de que solo en Quito se pueden tramitar procesos transparentes, o que solo en Quito existen funcionarios con capacidad para conocer delitos con connotación nacional, o que solo en Quito tenemos la capacidad para juzgar a los delitos en contra de la corrupción, quedando claro que entonces en el resto del país los procesos no se pueden llevar adelante con transparencia, lo cual, además de ser una afectación a nuestros derechos de dignidad como profesionales, implica el reconocimiento tácito del Consejo de la Judicatura de un fracaso en la política de transparencia del Consejo de la Judicatura, porque la administración pública tiene que ser transparente en todo el país, no solo en Quito, y no solo en los delitos anticorrupción o de crimen organizado, sino en todos, porque de por medio están los derechos de la víctima, que tiene derecho a la reparación y a la verdad, y el derecho del procesado, que tiene el derecho de someterse a un juicio justo en las garantías del debido proceso. Con esta idea concluyo la conversación de hoy y espero haber dejado en sus mentes esta inquietud, que no tiene otra intención sino la de sumarnos en este reclamo para el ejercicio de las garantías y los derechos de nuestros defendidos y de nosotros como profesionales del derecho. Les agradezco su atención. Brillante la exposición de la abogada Vanessa Zavala, y quiero manifestar que como Colegio de Abogados hacemos suyas dichas palabras y nos unimos a la lucha de la acción de inconstitucionalidad presentada tanto por ella como por el doctor César Rafael García Sánchez. Esta lucha no solamente es una lucha de quienes han presentado esta acción, es una lucha de absolutamente todos, como lo hemos manifestado. Es una lucha por nuestro futuro. No quiere decir el hecho de que quizás no nos dediquemos al derecho penal, que veamos lejana la posibilidad de llevar uno de esos casos, de esos 44 posibles delitos que van a ser trasladados a la ciudad de Quito, que no podamos hacer nuestro este perjuicio, que no podamos hacer nuestra esta bandera, esta lucha que como abogados nos representa y que debemos llevar. Porque tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y no podemos ser mediocres y ser seguros con el hecho de que en cualquier momento, cualquiera de esos casos nos puede corresponder. Y cuando existe esa posibilidad, en el momento en el cual nuestro representado tenga que tomar una decisión respecto a qué abogado puede llevarle la defensa, quizás por temas de precio, por temas de movilización, por temas de cercanía con el expediente, termine prefiriendo un abogado que se encuentre en la capital antes que un abogado que bien puede ser excelente, pero que se encuentra lejos del sitio donde se está llevando el proceso. En estos momentos, todos los que han escuchado esta intervención, esta brillante intervención de la abogada Zavala, tienen una misión. Tienen que divulgar este mal que nos está perjudicando absolutamente a todos. Tienen que difundir este inconstitucional proceso de concurso, de selección de jueces, de la unidad y tribunales anticorrupción. Tienen que decirle a todos sus colegas cómo nos perjudica esto para nuestro futuro profesional, para de esa manera poner su granito de arena, para de esa manera contribuir en esta oposición necesaria, para mostrar que los abogados de la provincia, para mostrar que todos los abogados que quizás no nos encontramos en la capital, mostramos una oposición
Y nosotros reconocemos la importancia de la descentralización y los principios al acceso a la justicia que corresponden y que nos enseñaron desde los primeros ciclos de la Facultad de Derecho. Somos los llamados a llevar esta bandera y esta lucha con energía, con fuerza, con seguridad por un futuro. Porque el día de hoy nos perjudican con estas entidades, estas unidades anticorrupción, y nos preguntamos si permitimos este tipo de abusos, ¿qué vendrá mañana? ¿Estamos dispuestos a aceptar esto? Yo creo que no. Creo que tenemos que estar atentos. Y el Colegio de Abogados, de la mano de su presidente, Fabián Llanes, no lo va a permitir y va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer frente a este problema que nos aqueja en beneficio del gremio, en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias, abogada Zavala, y quiero manifestar que tiene un merecido reconocimiento por parte de este colegio, que en este momento le va a entregar un certificado que dice: confiere el presente certificado a la señora abogada Vanessa Zavala Fonseca por haber participado en calidad de expositora en el primer ciclo de conferencias con el tema Inconstitucionalidad de los Tribunales Anticorrupción, desarrollado en el auditorio del Colegio de Abogados del Guayas, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, el 30 de marzo del 2022. Un nuevo aplauso, por favor, para la abogada Vanessa Zavala. Es un honor para mí hacer la entrega de este certificado. Y bueno, antes de todo... Que Quito sea otra república si quiere aplicar de esa manera. Claro, así de claro. Es importante hacer análisis también respecto a ese punto. Bajantísimo. Antes de dar final a este importante evento tan relevante, queremos dar apertura a una ronda de preguntas a quien le interese justamente seguirse empapando de este tema. Veo que hay algunas manos levantadas. Vamos a proceder en este sentido a dar las palabras a quienes pueden querer preguntar. El doctor Fernando Yávar Upierres ha levantado la mano. Doctor, lo escuchamos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la charla y estoy de acuerdo con los argumentos jurídicos que están planteados. Mi duda es si no debería hacerse lo mismo respecto de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía General del Estado, que solo está en Quito, bajo los mismos argumentos. Nada más. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Le agradezco por su pregunta oportuna y le comento que, si bien es cierto, la Fiscalía no actúa con jurisdicción, sino por delegación, lo cual lo hace un poco de naturaleza distinta. Sin embargo, evidentemente implica una vulneración también en la inmediación con el expediente, y en el estudio jurídico tenemos también planteada una acción en contra de las unidades de lavado de activos de la Fiscalía General del Estado y unidades anticorrupción. Es una acción de inconstitucionalidad. Sí, doctor. Estamos también activando en ese sentido. Okay, gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Mirna Arleti Icaza Valdés, quien también ha levantado la mano. Doctora, la escuchamos. Buenas tardes. Mucho gusto de intervenir en ese conversatorio, en la cual me agradó bastante, doctora, la explicación del tema. Pero mi inquietud más que nada es enfatizar la cuestión de que si hay esta clase de muros e impedimentos hacia los abogados que viven en cualquier lado de la ciudad, sea Guayaquil, Durán o cualquier lugar, menos en Quito, ¿cómo pueden resolver la vulnerabilidad que nos está atacando a todos los profesionales si esto no se arreglan pronto el problema y puede atingir otros casos referente al profesionalismo, ya sea, digamos así, violencia familiar o cualquier cosa, porque puede suceder en el futuro cualquier vulnerabilidad que ellos otorgan, que todo sea en Quito. ¿Qué haría usted en estos casos?
Sí, doctora, en ese sentido yo creo que efectivamente cuando se abre la puerta a una violación constitucional, a una violación legal, después puede existir evidentemente la posibilidad de que cualquier otra violación pueda generarse. Porque si ya la primera pasó, no existe un impedimento para que genere la siguiente. Nuestra obligación profesional y nuestro deber profesional es luchar con lo que nos corresponde y con lo que estamos llamados por nuestra profesión, que es a través de los argumentos y a través de las acciones que nos permite la Constitución. Y eso es lo que hemos hecho, porque estamos aquí con ustedes luego de que la acción de inconstitucionalidad presentada con todos los argumentos que han sido expuestos aquí para ustedes está ya en conocimiento de la Corte Constitucional y nos estamos a la espera del pronunciamiento sobre la admisibilidad de esa acción del organismo constitucional. Excelente. Ahora el abogado Zamora también ha levantado la mano. Lo escuchamos, doctor Zamora. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Sí, excelente, excelentísima su exposición. Y bueno, hay un elemento de incógnita en cuanto al tema de competencia que a mí sí me gustaría que lo aclare, y es el tema sobre si el Consejo de la Judicatura, a través de la resolución que ha emitido, supera este tema del que hablé, el de la competencia de los jueces, porque usted lo ha dicho muy bien, prácticamente se están creando tribunales de excepción, y entonces si con esa resolución también no se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de lo que usted señaló. Y dentro de los otros elementos que quizás podría considerárselo como tema subjetivo, más sin embargo es una realidad nacional, el tema de la división que tenemos entre la sierra y la costa, y eso no hay que dejarlo a un lado, porque una cosa es estar en Quito como costeño, ¿verdad? Y desde ya hay una desventaja, hay un cargo en contra de las personas que desde la costa o desde el resto del país, finalmente pongamos las otras provincias de la sierra, van a sumarse, porque los provincianos, como lo llaman fuera en Quito, a toda la gente fuera de Quito, tendrían este cargo por esta cuestión de especialidad que se está poniendo estos tribunales de excepción que usted lo ha señalado. Entonces, esa inquietud, doctora, no sé si es posible alguna respuesta suya. Gracias. Sí, a ver, doctora, al respecto de su inquietud, creo que merece una reflexión en dos sentidos. La primera, efectivamente, se vulnera el principio de seguridad jurídica y se vulnera el principio de legalidad. El principio de seguridad jurídica porque obviamente se está actuando en contra de normas previas y claras establecidas por el legislador de manera previa. Y el principio de legalidad porque se está actuando en inobservancia de los procedimientos propios de los delitos, de todas las infracciones que se cometen en el Ecuador. Y en ese sentido, la respuesta en concreto es no se ha subsanado el tema de la competencia porque no se reformó el COIP. Las normas del COIP siguen vigentes y son aplicables, en teoría, para todos los delitos. Y lo que les dispuso realmente la reforma que se incluyó en el Código Orgánico de la Función Judicial tenía que ver con la creación de los juzgados especializados para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado con competencia distrital. Y de conformidad con el propio Código Orgánico de la Función Judicial, la competencia distrital es provincial en materia judicial. Sin embargo, la misma disposición contiene un agregado posteriormente que habla de esta competencia nacional, de modo que esa disposición del COIP, del Código Orgánico de la Función Judicial, también está demandada en la inconstitucionalidad. Pero quiero ir un poco más allá, y es que también hay un choque con la legalidad de la propia competencia de estos tribunales, porque les generan competencia para conocer los delitos que tienen que ver con la ley, las acciones que tienen que ver con la ley de extinción de dominio, la recientemente creada. Pero esa misma ley
cuando establece la competencia, dice que son competentes para conocer los temas de extinción de dominio los jueces del sitio en donde se encuentren los bienes que van a ser sometidos a esta disposición. Entonces, evidentemente, esta resolución contraría la ley, contraría el código y contraría la Constitución. Y lo otro, el siguiente sentido de la respuesta es sí, doctor, evidentemente las fronteras y las limitaciones que se establecen para los abogados que no trabajamos en Quito tienen que ver con estas barreras geográficas que implican el traslado, los costos económicos de moverse a Quito, la residencia y obviamente el hecho de que uno no se está moviendo en su ambiente y de que efectivamente hay un trato diferenciado para el resto de provincias, generando obviamente desigualdad a los ciudadanos que no estamos en la capital. Y con esta pregunta terminamos. El doctor Pedro Luis Aldaz Álvarez. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches, doctora. Disculpe la molestia. Tengo una inquietud, no relativa prácticamente al ejercicio profesional del tribunal. Más bien me refiero es acerca de la instalación del concurso. Porque supongo que los que llegaran a ganar el concurso tendrán que movilizarse y vivir en Quito. Y eso también significaría que se le aparta del fuero de la persona familiar para ejercer un trabajo fuera de su jurisdicción, que eso también genera un daño irreparable también. Quisiera saber cuál es su comentario al respecto. Sí, doctor, precisamente nuestro comentario al respecto tiene que ver con lo que yo señalaba hace un momento, de que todos los temas de connotación nacional o de trascendencia, como han sido señalados, terminarán siendo tratados por profesionales en la ciudad de Quito. Y cuando me refiero a profesionales en la ciudad de Quito, me refiero evidentemente a jueces, a fiscales y a abogados, porque evidentemente también son afectados nuestros jueces y son afectados también nuestros fiscales. ¿En qué sentido? En el sentido de que se encuentran relegados a conocer temas menores. Y eso evidentemente implica una discriminación en el derecho de oportunidades y en la capacidad que los profesionales tenemos y en el derecho también que tenemos de participar en los temas que son de interés nacional, porque así se construye democracia y así se construye ciudadanía. Efectivamente, lo que tiene que ver a las bases del concurso, doctor, entiendo que los jueces evidentemente tendrán que tener su domicilio en la ciudad de Quito, lo cual implica que si un profesional del resto del país quiere acceder a ese cargo, tendrá que trasladar su domicilio quizás personal y familiar hasta esa ciudad, lo cual evidentemente incluye también una barrera de acceso al ejercicio de esos cargos y el desempeño de esos cargos públicos. Y bueno, con esa última pregunta damos por finalizado este importante evento y esperamos verlos en una siguiente ocasión, en este mismo lugar, en esta misma plataforma. Tengan una linda noche, cuídense y nos vemos todos. Cabe mencionar también, el día viernes, el Colegio de Abogados del Guayas ha invitado a una charla magistral al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, quien va a estar aquí presente, y desde ya les manifestamos que están todos invitados para escuchar justamente el contenido de su exposición. Los esperamos. Muchas gracias. Un abrazo.